Satnam, bienvenidos a un episodio más de Meditando con. Yo soy Keina de Kir Yoga y hoy tengo el gusto, el honor y el placer de conversar y meditar con un maestro terapeuta psicosomático, lead trainer de Kundalini Yoga Research Institute y fundador de Rama, Escuela de Yoga y Meditación. Ha sido un pionero en compartir los efectos terapéuticos de la meditación en línea en América Latina y es reconocido hoy como un influencer por la comunidad internacional hispana que sigue sus cursos y meditaciones en línea. Viaja para enseñar por todo el mundo, desde América Latina hasta Asia, y actúa como representante de las Naciones Unidas para la ONG de 3HO International. En 2020 fue seleccionado para participar en el Mind and Life Summer Research Institute como un nuevo investigador, una ONG creada por el Dalai Lama para unir a la ciencia y las prácticas contemplativas. Como cuando no está enseñando, atiende a pacientes con regularidad para terapia, donde aplica las herramientas de la psicología yógica y la neurociencia contemplativa para ayudar a las personas a sanar. Es conocido por su capacidad de transmitir las antiguas enseñanzas de la meditación y la conciencia de una manera profunda, pero muy relevante y simple, aportando un conjunto único de habilidades en su enseñanza que van desde las ciencias políticas hasta el liderazgo consciente y la justicia social. Bienvenido, Guru Yoda Singh. Hola, muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Siempre raro escuchar la biografía de uno leída mientras te ven a la cara, pero te agradezco la introducción tan completa. Gracias a ti. No eres el primero que se siente un poco abrumado cuando le están leyendo su biografía. Es casi como, ok, parece un examen. No, pero a la vez yo creo que me parece un espacio muy bonito también como de tomar conciencia de todo el recorrido que hemos hecho durante muchos años, que a veces no nos sentamos a pensar en todos esos pequeños escalones que hemos estado subiendo hasta llegar al momento en donde estamos ahora. La pregunta con la que siempre empezamos. Esta es la pregunta estrella. ¿Cómo llegó a la vida de Guru Yoda Singh el Kundalini Yoga? Pues creo que como para muchos simplemente llegó solo. Yo era un estudiante en Londres y un grupo de amigos me invitaron diciendo, hay una clase rara. Era una clase en una iglesia. Hay una clase rara donde respiran mucho y cantan cosas y dicen que es lo más cool del momento. Y entonces fui a la clase y yo nunca había hecho ningún tipo de práctica ni de yoga ni contemplativa. Y desde la primera clase sentí un cambio en mi estado interno, creo como todos, ¿no? Realmente un cambio radical en mis sensaciones internas y en la relación conmigo mismo. Y de ahí entonces me enganché muy rápidamente y creo un año después, me estaba formando como maestro. Wow, fuiste súper rápido también, un poco, ¿no? Sí, mucha gente, ¿no? Cuando Kundalini Yoga tiene esa ventaja de engancharte muy rápidamente o a veces el efecto contrario, ¿no? Pero quienes se enganchan normalmente reconocen que es un recurso poderoso y se sumergen, ¿no? En la práctica. Ujú. Ahora, el Kundalini Yoga es muy conocido como el yoga de la transformación. La gente como que una vez que practicas, y lo digo por mi propia experiencia, te hace muy consciente del proceso de transformación que ocurre en tu interior. Pero estamos en tiempos en donde quizás la herramienta está mutando por muchos aspectos, muchos factores, quizás también un poco externos. ¿Cuáles crees tú que son los retos del Kundalini Yoga en esta generación? Los retos en esa generación de ahora, de cambios, ¿te refieres a eso? Ujú. Ok, creo que es una pregunta muy amplia, y una buena pregunta. Primero, creo que una de las cosas que tenemos que hacer dentro de esa transformación es definir qué queremos decir cuando le ponemos etiquetas al Kundalini Yoga como el yoga de la transformación, el yoga de la conciencia. Porque creo que una de las cosas que nos estamos dando cuenta todos, que le hemos puesto muchas etiquetas al Kundalini Yoga,
con buenas intenciones, obviamente, para intentar describir algo que es difícilmente descriptible, ¿no? Porque muchas veces intentas describir tu experiencia con Kundalini Yoga y es difícil encontrar las palabras adecuadas, ¿no? Incluye muchas cosas, algunas muy personales, ¿no? Muy sensoriales. Y entonces creo que el primer paso es quizás trabajar a pulir el lenguaje que usamos para describir Kundalini Yoga, para quizás purificar esos elementos de mito o esos elementos supernaturales que les asignamos y entonces realmente ser claros con lo que queremos decir cuando hablamos de Kundalini Yoga como la herramienta de transformación que es, obviamente, pero con más precisión. Esa es una de las primeras cosas que yo creo valdría la pena hacer porque es una manera de asegurarnos que tanto quienes practicamos y también los que enseñamos estemos siendo, yo creo, honestos y claros, tanto con las ventajas maravillosas de esa práctica y también con sus límites, porque como cualquier disciplina también tiene sus límites y también tiene sus puntos, yo creo, de cuidado, ¿no? Um, Ninguna herramienta es universal y tampoco lo es el Kundalini Yoga. Y creo que eso es algo que ha hecho falta en nuestra comunicación, ¿no? Y en la cultura del lenguaje que se ha generado alrededor de esta disciplina. Sí, al Esa final es yo una creo de las que cosas. sí, no, ahí como al final nadie tiene la verdad absoluta. Todos de alguna forma hablan de lo mismo, cada uno en su lenguaje y a ti te puede funcionar una tecnología como le puede funcionar a otra persona otra. No es, yo creo que el problema está en pensar que una es mejor que otra. Definitivamente. Y es reconocer que cada disciplina tiene un enfoque y produce ciertos resultados y no produce todos los resultados, produce algunos resultados. Entonces, en mi opinión, Kundalini Yoga es excelente para algunas cosas y no es tan bueno para otras. Y ahí es donde como maestros de Kundalini Yoga y practicantes, siento que en general falta conocimiento y faltan herramientas para poder realmente distinguir cuándo es bueno Kundalini Yoga, cuándo no es tan bueno, cuándo hay que saberlo usar, ¿no? Con ciertas precauciones y cuándo hay que saberlo medir, ¿sí? Porque lo que hablábamos de sumergirnos en la práctica tiene un efecto a veces maravilloso, ¿no? Porque nos puede literal sacar, ¿no? De un hoyo en el cual quizás estamos. Y al mismo tiempo ese proceso de sacar, si no es llevado de una forma inteligente, cuidadosa y consciente, quizás nos lleva a otra dimensión paralela, que es otro hoyo, nada más que es un hoyo blanco. Y entonces ya no estamos, o no estamos en nuestro cuerpo, o hemos generado una realidad paralela que aparentemente en la cual aparentemente sufro menos, ¿no? Del hoyo negro en el cual estaba, pero no es realidad. Y entonces ahí entramos en conflicto con el, la raíz o la origen de esa práctica, ¿no? Como fue descrita por Patanjali en sus textos, que he considerado, ¿no? Un poco como el papá de esas técnicas, que el propósito es estar en la realidad, no es huir de ella. Y prácticas tan poderosas como Kundalini Yoga tienen el poder de sacarte de tu realidad. Y ahí es donde digo que hay que saberlas usar inteligentemente, ¿no? Porque si no, vamos de un lugar de sufrimiento a un lugar de quizás éxtasis o bienestar, que está bien un tiempo, pero si ese lugar de éxtasis tampoco es real, eso va a producir su propio sufrimiento. Entonces luego tenemos dos sufrimientos. Tenemos el sufrimiento original que no hemos procesado y le aunamos el sufrimiento de haber creado una realidad paralela, fantástica, que no es la realidad en la cual vivimos. Y entonces eso genera un conflicto. Y eso es algo que veo muy comúnmente con practicantes de Kundalini Yoga. No sé si está claro. Hazme todas las preguntas necesarias. No, 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 lo que te iba a preguntar es como, estoy intentando analizar lo que me estás comentando, porque para entenderlo un poco, ¿no? Desde un punto de vista como mucho más práctico. Tengo una circunstancia, un trauma, un problema, lo que sea, y al practicar X, vamos a decir hoy Kundalini Yoga, yo de alguna otra forma voy atravesando ese proceso. Pero cuando dices que me puedes sumergir en
o sea, que tiene sus límites, ¿no? Y que me puede llegar quizás a sumergir en un hoyo de surrealismo. ¿Me podrías dar un Ujú. ejemplo? Así como para yo Sí, hacerme la idea. claro, sí, claro. Creo que hay dos maneras en que sucede eso, ¿no? La primera manera es que Kundalini Yoga te da inmediatamente unos recursos internos, ¿sí? Con recursos quiero decir que te da mm, unas herramientas internas que te hacen sentir bien, ¿sí? Inmediatamente o casi inmediatamente. Esa es una de sus grandes ventajas. Entonces te levanta, ¿no? Cuando yo salí de mi primera clase de Kundalini Yoga, sentí que caminaba un metro por encima del piso, ¿no? O sea, me sentí ligero, me sentí conectado, me sentí yo, ¿no? Entonces esas son cosas que comúnmente practicamos. Y ese es un ejemplo de que te da un recurso inmediato. El problema es que si generamos ese recurso a través de la bioquímica de nuestro cuerpo, ¿no? Porque eso es lo que estamos haciendo es que estamos realmente ajustando, ¿no? Nuestra química interna y eso produce un cambio fisiológico y psicológico interno. Y entonces el Kundalini Yoga genera ese cambio, pero ese cambio se va, ¿no? Ese efecto se va. Es por eso que luego al día siguiente queremos volver a practicar o queremos ir una vez a la semana. Y eso está muy bien. Pero uno de los desafíos con eso es que si no aprendo a ese cambio de estado que produce la práctica, si no aprendo a integrarlo dentro de mí, ¿sí? Voy a querer más y más de ese estado. Entonces se vuelve como el cigarro, como el chocolate o como Netflix, ¿no? Es algo que me hace estar temporalmente bien, pero no lo integro, ¿sí? Y entonces esos recursos que produce la práctica no se vuelven mis recursos, son recursos que son relacionados a la práctica. Y entonces quizás digo, bueno, entonces practico todos los días. Y eso está muy bien, tiene muchos beneficios, ¿no? Practicar todos los días. El problema es no darse cuenta que me estoy volviendo, entre comillas, adicto a unos recursos que dependen de la práctica en lugar de interiorizarlos y ya hacerlos míos, ¿no? Que yo creo es el objetivo a largo plazo de la práctica. Sí, entonces ese es el primer aspecto, ¿no? Nos volvemos adictos al cambio físico-químico que produce la práctica sin hacerlo nuestro. Ahora, ¿Eso hace sentido? sí, sí, no, lo entiendo perfectamente. Creo que lo explicaste de manera maravillosa. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo integro esos recursos que me da Kundalini Yoga en en mi vida diaria sin tener que estar enganchado a la práctica? Sí. Ahí es, creo que lo que hace la gran diferencia es cómo practicamos, es decir, cómo llevamos a cabo la práctica, ¿no? Y, y entonces inclusive cómo la enseñamos, ¿no? Para los que escuchan y son maestros o usan Kundalini Yoga en su enseñanza. Porque uno de los grandes desafíos o problemas que yo veo es que hay una cultura de practicar Kundalini Yoga que lo haces y ya, ¿no? Y también se ha vendido así, ¿no? Kundalini Yoga, nada más hazlo, ¿sí? Un poco como just do it, ¿no? A la manera Nike. Y es cierto, porque así funciona. Just do it y sí funciona. Pero just do it tiene una limitante. Es que, ¿dónde estás tú cuando lo haces? Y entonces mucha gente practica Kundalini Yoga no anclados a su cuerpo, ¿sí? No presentes a lo que está sucediendo. Es otra cosa que hacen. Es otra rutina neurótica, ¿sí? Que hacemos. Y lo digo con todo respeto, ¿sí? No, sin querer ofender a nadie. Se vuelve otra cosa que hacemos y ahí entonces perdemos el aspecto esencial de todas esas prácticas, no solo Kundalini Yoga, que es cómo estoy consciente de lo que está sucediendo dentro de mí mientras lo hago, ¿sí? Cómo estoy consciente de cómo eso cambia mi estado anímico a lo largo del día. Porque sin hacer todo eso, sin anclarlo al cuerpo de esa manera, no se integra, no se interioriza. Y hay un problema secundario con eso, que entonces pierdo la capacidad de saber cuándo me hace bien la práctica y cuándo no me hace bien. ¿Sí? Entonces, muchos de los diálogos, ¿no? De la comunidad de Kundalini Yoga, hago 40 días, ¿cuántos días debo de hacer? Eso está bien hasta un cierto punto, pero también es un indicador de que la gente no sabe evaluar en ellos mismos cuándo hacer una práctica, cuánto tiempo hacerla,
si un día es mejor no hacerla, ¿no? Porque se vuelve otro mecanismo en piloto automático. Y entonces ya no es un recurso tuyo, ¿sí? ¿Hace sentido? Esa es la parte del No, lo recurso. entiendo perfectamente. Es más, me siento súper identificada con lo que dices, porque a mí me suele ocurrir mucho eso, de que hago una, o sea, empiezo a hacer algo y digo, ya, esto como que no resuena, cambio. O sea, no importa si llevo 3 días o llevo 4 o llevo lo que sea, es como un poco también escuchar tu cuerpo, porque realmente está la herramienta, pero no puedes, porque tienes un martillo en la mano, no puedes pretender que todos son clavos. Es también como un poco escucharte, y es lo que dices, lo dices. Sí, diría no un poco, diría que lo más importante, ¿sí? Es porque esas prácticas somáticas fueron diseñadas para poder usar la inteligencia y la capacidad perceptual de nuestro cuerpo, ¿sí? Para que nuestra mente no se fuera y se volviera el mecanismo de control absoluto de nuestra vida, ¿sí? Porque en realidad la neurociencia ya nos dice que el 80% de la información va del cuerpo a la cabeza, el 20% de la cabeza al cuerpo. Entonces, ¿quién manda? Es el cuerpo, ¿sí? Luego la cabeza interpreta y desde esa interpretación le saca significado y crea todo un mecanismo, ¿no? De ideologías que justifican mi conducta. Y entonces, dejar al lado el cuerpo en nuestra práctica de Kundalini Yoga, que de por sí es un absurdo, ¿no? Porque es una práctica física, pero así es una paradoja, es una manera para que no invite el cambio profundo, ¿sí? Que me podría dar esa práctica, porque no estoy permitiendo que entre de otra forma a través de mi sistema nervioso. Ujú. Creo que el punto importante es reconocer que la práctica funciona sola, sí, pero funciona sola hasta un cierto punto. Para que funcione al 100%, tú necesitas estar ahí. Y hay parte del trabajo que necesitas hacer tú, ¿sí? Como practicante. Y eso es lo que no veo que enseñamos y es lo que no veo que hacemos como practicantes. Y entonces también llegas a un tope donde los primeros meses, años, cambias mucho, te sientes mucho mejor, eres mucho más saludable y luego llegas a un tope. Y en ese tope normalmente pasan dos cosas. O sientes que ya has como agotado los beneficios de la práctica y buscas otros recursos, ¿sí? O te vuelves más intenso, más fanático, ¿no? Le atribuyes más significado para justificar que te hace bien, aunque hay ciertas cosas que siguen no sanando, hay ciertas cosas que siguen no cambiando, hay ciertos hábitos de fondo que siguen. Y ahí entonces se genera un conflicto, porque dentro de mí pienso cómo puede ser si practico, si tengo esa técnica increíble, por qué hay ciertos obstáculos y desafíos que yo sigo enfrentándome en mi vida. Ujú. Y entonces ahí se vuelve todavía más complejo. Pero es súper complejo. Porque claro, es como ir aún más al interior. Claro, yo te estoy escuchando y lo que siento es como que, claro, realmente lo que siento que hace la práctica es como hacerte consciente de lo que estás experimentando, o sea, de tu interior, de lo que estás experimentando, quizás de tus propios pensamientos, de esa neurosis que a veces traemos en la mente. Pero claro, el hecho de practicar puede que después de hacerla te sientas bien, pero si realmente no integras lo que te está pasando y buscas como una solución mucho más profunda, es lo que dices, pueden ocurrir dos cosas, o que te vuelvas un excesivo compulsivo a la práctica, o que digas, esto no sirve, o sea, paso a lo siguiente, que es lo que, bueno, suelen pasar, he visto de todo. Ahora, ¿sientes que esta transformación tuya tiene que ver con ese proceso? Definitivamente en parte, ¿no? Mi transformación personal, bueno, para los que no saben, yo en el año pasado, 2021, elegí que fui mi último año am, viviendo los votos de Sikh Dharma, ¿no? Que es una tradición de estilo de vida o religiosa de la India. Yo era ministro también de este estilo de vida y entonces el cambio al cual se refiere Kenia es que yo renuncié a mis votos el año pasado y eso obviamente fue de la mano con un cambio también de vestimenta y de apariencia, ¿no? Que como intento explicar mucho es la punta del iceberg, ¿no? Es todo lo que está abajo, es lo interesante.
Mi cambio empezó hace 5 o 6 años porque me di cuenta que había un límite a cómo practicábamos y enseñábamos Kundalini Yoga. Yo llegué muy temprano, digamos, si podemos llamarle una cima, ¿no? A la cima de nuestra organización. A los 30 años yo ya era un lead trainer. Creo que todavía soy el lead trainer más joven que ha existido, ¿no? Y tenía mucha ansiedad, ¿no? Por llegar y aprender y transmitir, y entonces me enfoqué mucho en eso. Y cuando llegué me di cuenta que me había topado con un techo de cristal, ¿no? Porque desde la cima no encontré la satisfacción profesional, la satisfacción personal que pensé que iba a encontrar, ¿sí? Y entonces hace 5 o 6 años empecé a ampliar mis horizontes, a estudiar, a hacer una maestría, a formarme como psicoterapeuta y todas esas otras herramientas y enchufarme a otras comunidades, ¿no? De diferentes tipos de prácticas, disciplinas médicas, científicas, obviamente abrieron muchos horizontes y me ayudó a tener como quizás una perspectiva más crítica, ¿no? Sobre nuestra comunidad y nuestra práctica, siempre en el intento de valorarla, ¿no? Nunca en el intento de rechazarla, porque me salvó la vida y sigo creyendo y practicando, ¿no? Pero desde otro lente, ¿no? Mi interés fue cómo lo podemos ver desde otro lente y cómo la podemos transmitir de una manera válida en otros circuitos, porque una de las cosas que sigue pasando con Kundalini Yoga es que no tenemos el lenguaje o las referencias para poderla compartir de una manera que sea aceptada en círculos médicos o científicos. Algunas personas lo están haciendo con excelentes resultados, pero todavía es poquititito, ¿no? De lo que nosotros sabemos y practicamos. Y entonces definitivamente parte de mi cambio fue reconocer que creo que en realidad para enseñar mejor esa práctica y para difundirla más, necesitaba también un cambio dentro de mí. Y ahí es donde me di cuenta también de algunas de las cosas que te platico hoy, ¿no? De cómo la práctica tiene esa primera fase luna de miel fantástica y luego suceden muchas cosas. Y lo veo en todos lados, o sea, lo veo en China, lo veo en Argentina, lo veo en México, lo veo en Europa, lo veo en Estados Unidos. Entonces es transversalmente cultural, no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la cultura de la comunidad y la cultura de la práctica. Y creo que hay muchas áreas de oportunidad para practicar más inteligentemente, quitar mitos de la práctica, que hay muchos, y darnos cuenta que hay personas que sufren por no tener herramientas de saber ubicar cómo practicar bien para ellos, ¿no? Es decir, cuando las personas están demasiado estresadas, cuando las personas han vivido traumas que son ya la mayoría de la población mundial, um, el Kundalini Yoga clásico, o como estamos acostumbrados a transmitirlo, muchas veces no hace bien. Hay que enseñarlo de otra manera, ¿sí? Hay que tener otro entendimiento de dónde está la persona. Podemos verlo de una forma muy básica, ¿no? Vivimos desregulados, ¿no? Y Kundalini Yoga nos ayuda a regularnos, ¿sí? Regula nuestro sistema nervioso, regula nuestro sistema glandular, nuestro estado cambia, estamos bien. Pero luego, si no aprendemos a hacer estoy diciendo lo mismo que dije antes de otra manera, ¿no? Si no aprendemos nosotros a regularnos gracias a la herramienta, entonces nos quedamos o dependientes de la herramienta, ¿no? O le atribuimos un significado ideológico. Y ahí es donde surgen muchos problemas, ¿no? Porque cuando sufrimos, se desconecta algo entre nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? O de nosotros mismos. Y esa desconexión hace que comience una búsqueda de significado en nuestra vida. Ajá. Y muchos, la mayoría de nosotros estamos buscando, ¿no? Un significado, entender por qué sentimos lo que sentimos, por qué vivimos como vivimos. Y esa búsqueda de significado es algo hermoso y necesario al camino humano. Pero cuando esa búsqueda de significado mmm, pierde conexión con el cuerpo, fácilmente se vuelve una ideología. Y entonces ya no importa que practicas Kundalini Yoga o Iyengar Yoga o meditación budista, lo que sea que practiques, el momento que se vuelve una ideología, se vuelve parcialmente un sesgo. Y entonces te nutres de la ideología más que de la práctica. Y eso es algo muy común en Kundalini Yoga. Así que la gente se acaba nutriendo de la ideología porque hay
la necesidad de anclarse en algo. Y paradójicamente es más fácil anclarse a la ideología que anclarse a la herramienta a través de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros cuando entramos en contacto con nuestro cuerpo estamos muy incómodos, ¿sí? Porque comenzamos a sentir lo que está ahí. Y entonces es más fácil disfrazar eso a través de nuestra mente y pintar la práctica como queramos, como sea más conveniente. Eso no es algo malo, es un proceso normal de cómo aprendemos a sobrevivir con experiencias dolorosas o con residuos de experiencias que no pudimos procesar, ¿no? Que eso es lo que se considera el trauma. Son residuos de experiencias que no fueron procesadas en su momento y mucha gente piensa que el trauma es algo trágico que te sucedió, pero en realidad el trauma pueden ser pequeñas experiencias repetidas. El hecho que tu papá no te conteste, el hecho que tu mamá te grite, el hecho que tu maestro en la escuela no te vea, pueden ser pequeñas experiencias que generan una activación interna y que no podemos procesar porque en ese momento no tenemos las herramientas para hacerlo y no hay nadie que nos ayude a entender lo que estamos sintiendo. Entonces, energía se atora, ¿sí? Y al atorarse, se genera una desconexión interna para poder seguir sobreviviendo a pesar de eso, y ahí es donde comienza esa búsqueda de significado. Kundalini Yoga es maravilloso porque comienza a volver a darte esa conexión. Y por eso mucha gente se siente increíble. Y esa es la fase de luna de miel. Pero luego en la segunda fase es donde hay que hacer otro tipo de trabajo. Ahora, estás hablando de muchos temas y muy interesante porque estás tocando el tema del trauma y como bien lo dices, todos de cierta forma hemos vivido traumas que nos han llevado a uno u otro camino. Ahora, hablas de esos pequeños traumas y hay macro traumas, digámoslo, o sea, gente que pasa cosas que tú dices, ¿cómo le pudo haber ocurrido eso a esa persona? Pero de alguna u otra forma, llámalo como sea, pero después de digámoslo de una forma como mucho más poética, después de la tormenta parece que viniera como la calma, en el sentido de que por alguna razón el trauma te lleva a un lugar que en muchos quizás situaciones termina siendo la espiritualidad, termina siendo la meditación, termina siendo un reconocimiento de algo en ti mucho más profundo que no sabías. ¿Qué relación tiene el trauma con la espiritualidad? Sí. Entonces, el trauma no depende del evento, no depende de lo que pasó. Depende de cómo tu sistema nervioso autónomo respondió al evento. Es por eso que algunas personas pueden haber vivido eventos trágicos y no haber sufrido de trauma. Y personas que han vivido eventos aparentemente insignificantes, ¿no? Tu papá que te dice que eres tonto, y eso genera un trauma. Entonces, eso es lo importante, reconocer que no es el evento que define el trauma, es la respuesta de mi sistema nervioso autónomo al evento. Y eso es algo que es muy importante entender, porque entonces no es lo que me pasó, es como yo viví lo que sucedió, ¿sí? Hay una relación muy estrecha entre el trauma y la espiritualidad, inclusive entre el trauma y Kundalini, ahora voy a eso, porque la espiritualidad es una manera de darle un significado a esas experiencias. A ver, lo voy a decir de otra forma. Tenemos un trauma, ¿no? Y la manera en que nuestro sistema aprende a sobrevivir con este trauma, ¿no? Es generar todo un mecanismo de personalidad, tanto físico como psicológico, ¿no? Entonces, compensamos el desafío del trauma, ¿no? Generando toda una personalidad, ¿no? Una manera de ser, un estado emocional, ¿no? Y esa es como nuestra manera de poder seguir adelante, ¿sí? Cargando esa energía, porque al final el trauma es energía atorada, ¿sí? Que no se pudo liberar. Y entonces tengo que seguir adelante en mi vida, entonces aprendo a cargar toda esa energía y cada quien lo hace de formas distintas. Y entonces esas formas distintas, por ser mecanismos de compensación, no son ligeros, ¿sí? Porque es una compensación tras otra. Y entonces si me enojo, luego me tengo que sentir en culpa. Y luego si me siento en culpa, tengo que entender por qué me siento en culpa, ¿sí? Entonces estoy constantemente compensando mis conductas, ¿sí?
todo en nombre de compensar esa energía que está atorada. Eso es lo que me hace tener hábitos poco saludables o tener un estilo de vida quizás disfuncional o buscar estar en relaciones conflictivas todo el tiempo, porque lo que hace el trauma es que me corta del flujo de la vida, ¿sí? Es como que dejo de sentirme entero. Y cuando no estoy entero, no puedo estar enchufado a la entereza de la vida. Y como no me siento entero, pues hay partes de mí que se sienten desconectadas, apagadas, ¿no? Como amortiguadas. Entonces no estoy vivo. Eso no se siente bien. Y entonces, ¿qué hago? Me agarro de conductas normalmente desreguladas, de conductas hiperactivadas. ¿Qué significa eso? Que estoy buscando siempre relaciones de pareja donde nos peleamos, ¿sí? O estoy constantemente generando problemas en mi mundo laboral, como que me enamoro del conflicto, ¿sí? Me enamoro de los desafíos, porque eso me hace sentir vivo. Y es una paradoja, ¿no? Pero es como que me agarro del trauma porque por lo menos así me siento vivo. Y cuando dejo de hacer eso, me siento muy incómodo. Es por eso que para mucha gente sentarse a meditar al principio es muy incómodo, porque prefieren estar ahí peleándose en el mundo, porque por lo menos eso lo conocen y los hace sentir vivos, a tener que ver qué tan ajeno se siente el sentirse en silencio, qué tan ajeno es sentir intimidad, qué tan ajeno es sentir conexión, porque eso genera amenaza, ¿no? Entonces, la espiritualidad es una manera de darle sentido a todos esos mecanismos de compensación. Kundalini Yoga además te da los recursos y comienzas a sanar, ¿no? Comienzas a liberar parte de esa energía atorada. Una de las cosas maravillosas que hace Kundalini Yoga es que por fin te regula en tu relajación, estás realmente relajado, que quizás es algo que no habías experimentado en años, ¿sí? Entonces, Kundalini Yoga tiene esa cualidad increíble que te ayuda a liberar la energía atorada del trauma, ¿sí? Entonces, seguido, la espiritualidad se vuelve el polo opuesto del trauma, ¿sí? Es como el extremo opuesto, porque entonces me ayuda a regular el trauma, me ayuda a darle un significado al trauma y me siento mucho mejor. Pero estamos viendo lo que decíamos al principio, ninguno de los dos es real, ¿sí? Es decir, ninguno de los dos es... el trauma está atorado en el pasado, la espiritualidad está atorada en una idea de lo que soy o de lo que es el mundo. Entonces, ninguno de los dos me permite estar en el presente. La espiritualidad es como algo del cual podemos tomar prestado recursos que nos permite sobrevivir, que nos permite sanar, que nos permite seguir adelante, pero luego tenemos que devolver esas herramientas e integrarlas y estar en el presente, ¿no? Y el trauma tiene mucho que ver con el primer chakra porque todos nuestros mecanismos de defensa se activan y de ahí todos los mecanismos de compensación que hablábamos. Y la energía Kundalini está en el primer chakra, ¿sí? Entonces no es sorpresivo que hay una relación muy estrecha, ¿sí? Entre Kundalini Yoga y el trauma y que Kundalini Yoga atrae a mucha gente con trauma. Yo diría que la mayoría de la gente que se siente atraída por Kundalini Yoga es gente, la mayoría no lo sabe, ¿sí? Es gente que ha vivido alguna experiencia traumática o tiene ese tipo de energía residual atorada y Kundalini Yoga es lo único que los ayuda a comenzar a procesarlo. Wow. Tengo un montón de información procesando en este momento. Sí. Sí, es que es súper interesante cómo lo planteas, porque no solamente es práctico, sino que tiene mucho sentido, porque primero al eliminar toda la tónica ideológica, digamos, que tienen muchas prácticas, porque no solo el Kundalini Yoga, inclusive el Hatha Yoga, todos de una u otra forma tienen una connotación en un punto religiosa, ¿no? Sí. Inclusive si quieres practicar meditaciones budistas, llega un punto en el que parece, lo que tú mismo decías, ¿no? Que parece como para continuar, necesitas ese escalón que te da la religión. Porque es así, ¿no? De cierta forma es lo que parece que sientes. Pero, claro, si logras integrar las tecnologías que te dan todas esas, digamos, culturas, llamémoslo culturas, y las logras integrar en tu vida diaria, ¿tú cuál crees que será el resultado? O sea, si tú realmente consigues integrar
las prácticas en la vida diaria sin engancharte con la herramienta, ¿cómo crees que vives? Por ejemplo, en mi experiencia, desde que practico de una forma distinta, me doy cuenta que eso es muy personal, ¿no? Pero yo no puedo hacer una cría completa de Kundalini Yoga todos los días. Es súper poderoso. Para mí es demasiado, ¿no? Si yo hago una cría, y lo hice por 20 años, ¿sí? O sea, por 20 años yo rigurosa y estaba. Y creo por los primeros 10 me ayudó muchísimo, pero por los siguientes 10 no me ayudó, ¿sí? Porque o me dejaba volado o usaba demasiado de mi vitalidad. Como que al final es tan fuerte la práctica de Kundalini Yoga que realmente hay que saberla medir. Y creo que eso es algo muy, muy, muy importante, porque si te pasas, si haces too much, entonces tiene efectos que no son necesariamente lo que estamos buscando, ¿sí? Te vuela, ¿sí? Te desconecta. Y no es una casualidad que mucha gente que practica Kundalini Yoga desde hace mucho tiempo se aísla, ¿sí? Se aísla. Porque te sientes tan bien tú en tu práctica, ¿sí? Que todo el mundo comienza a ser un problema. Pero eso es una señal que algo no está bien, si todo el mundo es un problema. Y eso se llama, los gringos que les encanta por el nombre de todo, le llaman bliss bypass, ¿no? Es como el sesgo extático, ¿sí? Y estoy ahí, mi práctica me hace sentir increíble, enchufado con todo, me siento Dios, ¿sí? Y la retórica y la ideología, ¿no? Te dice, tú y Dios y tú son uno. Y entonces, si no contextualizamos esa experiencia, esa ideología, es muy fácil que mucha gente dice, pues si yo y Dios somos uno y yo estoy aquí perfecto, es obvio, ¿no? Que todo lo demás es el problema. Y entonces, creo que una de las cosas es enseñar a la gente a tener la sensibilidad de medir su práctica dependiendo de sus necesidades. Pero para eso necesitamos dar referencias, ¿sí? La gente tiene que empezar a darse cuenta de cómo se siente cuando te pasaste un poco con la práctica, ¿no? Cuando quizás necesitas una pausa. A veces hay gente que dice, ¿qué meditación hago? Acabo de terminar en cuarentena y mi recomendación es, pues espera, no medites una semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses. Ve cómo te sientes sin tu meditación. Porque en el momento que hay esa dependencia, ¿no?, de la práctica, está la señal que no estamos interiorizando los recursos. Porque cuando interiorizamos los recursos de la práctica, son tuyos. Y entonces vas creando, ¿no?, ese kit interno de resiliencia, de atención, de conciencia, de tolerancia que te da Kundalini Yoga. Pero hay que hacerlo tuyo. Y eso no lo veo en los practicantes, no los veo en los capacitadores, no los veo en los maestros. Y yo lo incluyo en mí. Yo empecé un cambio en mí porque me di cuenta cómo puede ser que después de 15 años de practicar tanto sigo siendo neurótico. Algo no está bien, ¿sí? O sea, o es una mentira y la práctica no me ha hecho bien, o no lo estoy haciendo bien. Y en mi experiencia llegué a la conclusión, no es la práctica el problema, es cómo practicamos, ¿no? Y eso creo que contesté parcialmente tu pregunta, pero sabes, otra cosa importante que yo creo que decir es que mm, ese, ese común denominador de nuestra comunidad, que es algo que yo veo en todos lados, que es esa necesidad o esa ansiedad de automejoría, ¿sí? De constante automejoría, de constante sanar más, ¿sí? Porque hay una ansiedad de sanación. Eso es uno de los síntomas más claros de una respuesta traumática, ¿sí? Es de sentir que algo falta en mí y entonces si yo hago más Kundalini, si yo medito más tiempo, si yo voy a más cursos, si yo me visto más de blanco, si yo me puedo agarrar de cualquier cosa, eso me va a sentir mejor, va a hacer sentir mejor conmigo mismo, ¿sí? Entonces esa búsqueda incesante de sanar es la señal número uno que hay una desconexión interna. Y esa desconexión no la puedo reconectar y sanar haciendo más, más, más. Es haciendo un poquito, integrando. Haciendo un poquito, integrando. Pero es mucho más fácil y se siente mucho más rico echarme al océano extático de Kundalini Yoga, ¿sí? Que es lo que hacemos muchos. Sí, No sé sí. si hace sentido. No, sí, sí, totalmente. Es más, te iba a preguntar consejos para los nuevos instructores y yo creo que
lo que has dicho ahora es realmente un consejo, ¿no? O sea, si tuvieras que darle un consejo a los Sí, nuevos instructores de Kundalini Yoga, o a los que ya tienen tiempo, ¿no? Pero que de alguna otra forma quizás se sienten en esa frecuencia de la que tú estás comentando, de neurosis o de obsesión con la práctica o pensando en, o sea, ¿qué consejo les darías a ellos? Sobre todo cuando llega sí. gente que quizás nunca ha meditado y que la primera experiencia que tendrán en su vida quizás sea Kundalini Yoga y se sentirán así como tú dices, super high. ¿Cómo los ayudas? Sí, entonces yo creo que, bueno, creo que es más fácil para gente nueva que para gente que lleva mucho tiempo, porque cuando llevas mucho tiempo ya tienes todo un hábito interno de cómo llevar la práctica, ¿sí? Y además te sientes muy experimentado, entonces regresar como a la humildad y a la actitud del novato es difícil, ¿no? Yo retomé flexiones espinales, ¿no? Y solo hice flexiones espinales un tiempo. Retomé respiraciones básicas y hice respiraciones básicas, como que quise volver a descubrir, porque también cuando practicas mucho, ¿no? No sé, haces hora y media, 2 horas de meditación al día, es difícil distinguir qué produjo qué efecto, ¿no? Porque tienes un resultado final, quizás increíble, pero es difícil saber cuál meditación fue, cuál respiración fue, ¿no? Entonces yo recomendaría empezar de poco a poco y, ok, hago flexiones espinales todos los días, 3, 5, 7 minutos, ¿no? Y luego veo cómo me siento. Y entonces comienzas a darte cuenta que en realidad cada una de esas prácticas son muy, muy, muy poderosas. Muy, mucho, son mucho más poderosas de lo que le damos crédito porque nos hemos acostumbrado a esa cultura fast food, ¿no? De Kundalini Yoga. Haz tu meditación, haz tu clase, haz tu respiración. Es totalmente neurótico, ¿no? Y entonces yo recomendaría empezar una práctica, hacerla una semana, 2 semanas, ver cómo te siente, luego pasar a otra y darte realmente el tiempo de digerir las experiencias. Y otra cosa muy importante es que después de cada práctica es quedarse un ratito ahí, quedarse sentado, observar, hacer una práctica más tipo budista, ¿no? De contemplación, de escaneo corporal, ver qué ha cambiado, ¿no? ¿Cómo me siento? Y a lo largo del día observar cómo me siento, ¿sí? Yo me di cuenta, hubo un momento que me daba cuenta que más meditaba, más reactivo era con mis hijos, ¿no? Porque los hijos son incontrolables, ¿no? Es pura espontaneidad. Y entonces rompían, ¿no? Mi burbuja de éxtasis generada. Esa es otra cosa que nos damos cuenta. Hay mucha gente en Kundalini Yoga que no tiene familia, ¿sí? Y no tiene hijos y no está enchufada al mundo, porque entonces puedes estar en tu burbuja extática, ¿sí? Es mucho más difícil cuando tienes que ir a la oficina, cuando tienes que estar, ¿no? Y es la paradoja, porque, bueno, Yogi Bhajan vino con la intención de enseñarlo para vivir en el mundo, no para abstraernos. Pero como no estamos enseñando cómo hacer esto de una forma efectiva, hay mucha gente que lo deja y se siente culpable o que no encuentra disciplina para hacerlo, y hay mucha gente que se vuelve fanática, ¿no? Y se aísla. Entonces, mi recomendación es microdosis de Kundalini Yoga y ir viendo qué te funciona, porque va a haber algunas prácticas que te hacen bien y otras que quizás en ese momento de tu vida no es lo que necesitas. Y además para maestros esa es la única manera de desarrollar la sensibilidad de entonces saber qué enseño en mi clase hoy, qué meditación le recomiendo al alumno que me pregunta por una práctica. No puede venir de la cabeza, tiene que venir de nuestra experiencia muy somática, muy sensorial, de haberlo vivido y saber, ok, la práctica hace eso. Porque con eso, además, tenemos que reconocer que hay una variable que es todo fenomenológico, ¿no? Es todo empírico, todo ese estudio, porque en ti las flexiones espinales te pueden dar un resultado y a tu alumno pueden dar un resultado un poco distinto. Entonces, como que primero hay que anclarlo en uno y luego vas viendo, ¿no? Ok, si recomiendo flexiones espinales, ¿cuál es el tipo de resultado que obtienen mis alumnos? Y ahí más o menos vas entendiendo, ¿no? Y yo creo que en Kundalini Yoga hay unas prácticas más universales que como que se acoplan mejor a todos, entre comillas, y hay unas mucho más específicas que no, para nada, y que hay que tener cuidado a quienes se las recetas o recomiendas, porque um, Kundalini Yoga te puede regular, pero también te puede desregular. Creo que ese es el resumen. Y tenemos que aprender a enseñarlo para que te regule en lugar que te desregule. Ajá. Perfecto. Antes de pasar la meditación, si
Pudieras pedir un deseo que aplica para ti y el resto del mundo, ¿cuál elegirías? Un deseo para mí y todo el mundo. Mm, Yo creo que un deseo podría ser quizás más una esperanza que un deseo que podamos ir más lentos y entonces comprender mejor lo que estamos creando, ¿no? Con todas las promesas del metaverso, ¿no? De Facebook y eso, que creo que es un peligro enorme. Creo que ir más lento y realmente considerar lo que estamos creando sin darnos cuenta, ¿no? Participando en ello, creo que sería un deseo, una buena esperanza. Sí, sobre todo cuando tienes hijos, yo creo que analizas mucho al ritmo en el que va la humanidad y dices, un momento, ¿a dónde llegará esto? Y cuando empiezas a sumar años dices, pero si tendrá solamente 30 o 40 y tú dices, pero si está joven y todo lo que viene y es tal cual lo que dices. Así que la verdad, muchísimas gracias, Guru Yoda Singh. La verdad, la perspectiva eh, que aportas es muy enriquecedora. Además, cuando estás muy acostumbrada a ver como una forma de, no de enseñar, pero sí de explicar el Kundalini Yoga como muy perfecto, ¿no? Y claro, cuando te dan esa otra pincelada que te pone a pensar, yo creo que justamente ahí es cuando llega el proceso realmente de aprendizaje, ¿no? Cuando lo que piensas que funciona, quizás no funciona y tienes que replantearte cosas. Ahí es cuando realmente ocurre el aprendizaje. Así que muchísimas gracias, Guru Yodasin. Te cedo el espacio para la meditación. Sigue haciendo lo que haces, increíble lo que aportas. Y pues, sin más, Sadhana, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Creo que es muy importante lo que dijiste, ¿no? Que cada uno lleve una actitud crítica, un pensamiento crítico a lo que haces con cualquier práctica y eso es muy importante. Y quiero nada más, para cerrar, eh, todo lo que comparto es con el afán de seguir nutriendo y expandiendo las enseñanzas de Kundalini Yoga. Entonces, no, si de repente podría sonar como negativo, pesimista, para nada, al contrario. Y estoy agradecido con todos los maestros y personas que practican, enseñan, que hacen lo mejor posible, ¿no? Para compartir esa práctica con las herramientas que tienen y con la perspectiva, ¿no? Personal que cada uno contribuye.